Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Víctor Sánchez, coordinador del curso de FSI, y vamos a entrar a conocerlo un poquito más en profundidad. Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuándo supiste que querías ser entrenador de fútbol? Pues la verdad es que no lo sé. A mí el fútbol me ha fascinado siempre. Desde que era pequeñito, pues por ver primero a mi padre jugar y luego ver a mi hermano mayor y luego empezar a jugar yo y bueno, me traía cosas que me daban felicidad y yo creo que quizá me di cuenta de que quería ser entrenador cuando se cruzó una persona en mi vida que fue Óscar Perarnau, que bueno, fue entrenador mío cuando yo tenía 14 años. Y bueno, pues a lo mejor yo veía en esa persona algo que me despertaba admiración y seguramente pues fue ahí cuando me empecé a plantear ser entrenador, evidentemente sin saber que podía hacer de algo que me gustaba tanto pues mi profesión. De todas las etapas formativas que has ido teniendo desde ese momento, ¿cuál crees que es la que más te ha marcado? Pues es que yo creo que hay muchos momentos. Yo recuerdo siendo muy joven, teniendo 15 años, que tengo la oportunidad de empezar a hacer de entrenador en los campus estos de verano que se hacen cuando se acaban las temporadas y ahí recuerdo sentir cosas diferentes que no sentía como jugador y a partir de ahí pues recuerdo muchos momentos, recuerdo momentos de la universidad en los que iba descubriendo cosas nuevas cuando ya pensaba que lo sabía todo, que me hacían tener más ganas de hacer esto mi profesión. Y luego a nivel de vivencias, pues recuerdo muchísimos momentos, desde que empecé a entrenar a los chavalillos con 6 años, hasta que tengo la suerte de pasar a algún club un poquito más importante, hasta tener la fortuna de luego poder pasar en categorías inferiores como las del Barcelona y hasta, como te digo, poder hacer de esto mi profesión, que es algo que me fascina. Y de todo ese proceso, en la parte referenciada al fútbol base, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué experiencias sacaste de ahí? Pues tengo muchísimos recuerdos, todos buenos, no recuerdo incluso los dos momentos más amargos que viví como entrenador, que aunque parezca mentira, pues uno de los que más recuerdo fue cuando entrenaba la categoría de 11 años en un pueblecito de aquí de Cataluña, en Vilassar de Mar, que en la última jornada de liga los jugadores, después de haber ganado, pues yo creo que todos los partidos de la segunda vuelta consecutivos, pues en el último partido empatamos y los chicos no se pudieron clasificar para lo que era una promoción de ascenso, que ahora claro lo ves con perspectiva y aquello no era nada, pero en aquel momento fue un momento ahora muy bonito, que lo recuerdo, pero bueno, desde ese momento pues la experiencia de haber sido asistente de Óscar Perarnau en el Español, perdiendo la liga en el último minuto porque Bojan Kirkic nos hace un gol con el Barcelona en la última jornada, fue algo en aquel momento desastroso y ahora lo recuerdo con mucha felicidad y mis años por el Barcelona, sobre todo cuando estuve pudiendo entrenar y conocer a jugadores que ahora mismo pues, están en equipos de todo el mundo, que son algunos de ellos campeones de Champions y recuerdo pues, torneos, sobre todo los torneos internacionales que pudimos ganar, momentos muy felices, pero ya no solo por las victorias que se iban consiguiendo, sino por el día a día que ha sido maravilloso. Y referenciado al fútbol profesional, ¿qué experiencias o vivencias crees que te han marcado más? Pues ahí te diría que casi en cada país tengo recuerdos. Yo empiezo en el fútbol profesional adulto, por así decirlo, en Maccabi de Tel Aviv, en Israel, y para mí el impacto más grande es aquella incertidumbre que no sabes si iba a ser muy diferente lo que eran los chicos o los chavales del fútbol profesional y me doy cuenta ahí pues que ser entrenador era lo mismo, con las diferencias de entender que una persona con 23 años y con más dinero pues tenía unas inquietudes diferentes del chico de 16, pero al final tratabas con personas y mi primer impacto recuerdo que fue ese, decir, ostras, pues tampoco era tan diferente como yo me esperaba que fuera y a la vez eso
lo recuerdo con gratitud porque me quitó un peso de encima. Sí que recuerdo mucho el primer año tener muchas dificultades con mi comunicación, porque en aquel momento mi inglés era el que era y recuerdo pues la oportunidad que se me dio en aquel momento. Y así pasando en cada país tengo muy buenos recuerdos. En Maccabi pues pudimos hacer una temporada extraordinaria, ganando la liga en Israel, clasificándonos para pasando la fase de grupos de la Europa League, que era algo histórico en Israel, y luego cuando nos vamos a Basilea, pues recuerdo pues llegar a unos octavos de Champions League que bueno, pues que no es poco, y sobre todo pues porque llevaba muy poco en este mundo y lo recuerdo con mucho cariño. Igual que en Italia recuerdo un grupo de jugadores extraordinario haciendo un fútbol para mí exquisito y siendo líderes de la Serie A durante 6 meses, algo también súper interesante para vivirlo. Y luego, claro, experiencias como la de China pues te dan otra visión de la vida. Recuerdo en China tener la sensación real de aquello que se dice siempre de que, bueno, que hay personas que piensan diferente a ti, pues allí pude vivenciar que hay culturas que son diferentes a las tuyas y aquello lo recuerdo también de manera muy agradable. Pasando por Burdeos, encontrarnos en los 2 años que estamos allí, para mí el cambio más grande de un grupo y de algunos jugadores que nunca había visto, de encontrarnos un grupo y al cabo de 2 años saber que el grupo era un grupo completamente diferente con los mismos jugadores, y eso allí ha sido donde más lo hemos vivido, y actualmente viviendo una experiencia única con una selección que no habíamos vivido nunca, en un país también algo diferente, pero sobre todo nos hemos encontrado un grupo de jugadores extraordinario en personalidad y con una federación que bueno, nos ha hecho ver que la organización está en donde no te lo puedes esperar. Nos hemos encontrado una organización de una federación extraordinaria. Por eso en cada una de las etapas que he ido pasando recuerdo muchos momentos. Y en todo este proceso, porque has estado en fútbol formativo, has hecho parte en el Barcelona, has trabajado todo el departamento de metodología y llevas una carrera ya profesional, como bien decías, en muchos equipos y en diferentes situaciones. La posición o el trabajo específico del entrenador adjunto, ¿no? del segundo entrenador, ¿cómo la explicarías? Porque hay mucha gente que ha hecho el curso que a veces siempre visualizan, ¿no?, en ser entrenador de élite o ser entrenador de X equipo, pero en tu caso, explicar esta experiencia, porque al final es algo... Sí, lo explico en una de las sesiones. Quisimos hacer un apartado precisamente por eso, porque aparte de que tengo varios amigos y conocidos que están en una situación similar a la mía, en la que no son el entrenador principal, pero son un asistente de un cuerpo técnico, y creo que estamos de acuerdo todos en lo mismo, que es que ser asistente es casi más definir ser asistente de quién, porque con todos los compañeros que hablo o amigos que están en situaciones como la mía, todos tenemos trabajos que son de entrenador de fútbol, pero que en cada uno de los staffs son completamente diferentes. Yo tengo la fortuna de que, bueno, pues soy asistente de Paulo Sousa, de un entrenador que desde el primer día me ha dado muchísima confianza para poder desarrollar aquello que yo considero que puede ayudar en el grupo, y me siento parte de un entrenador, no me siento... por eso cuando hablamos incluso en el staff hablamos de asistentes, no hablamos ni de segundo entrenador, ni de analista, ni de preparador físico, todos nos asistimos para ayudarnos unos a otros, y la verdad es que me siento muy cómodo. Es verdad que el hecho de no ser el que estás dando la cara cada día, pues con la prensa, con las críticas, con el presidente, con los dirigentes, pues eso te hace estar mucho más relajado en todas las decisiones que tengo que tomar. Y si tengo que decirle a Paulo una locura, al final el que tiene que acabar decidiendo si esa locura se va para adelante o no es él, y al final es el que está más expuesto. Entonces, esa es la diferencia más grande que encuentro del estar como asistente a ser el entrenador principal, que al final las decisiones pueden ser lo valientes que quieras,
pero como siempre estás así un poquito en un segundo plano, que además yo estoy cómodo en el anonimato, no tengo problemas por eso, es la diferencia más grande. Pero como te digo, lo de matizar de asistente, asistente de quién y en qué momento, porque con todos los amigos con los que hablo, cada uno tenemos vivencias completamente diferentes. Y en tu experiencia profesional, ¿los sistemas de entrenamiento que has tenido que ir trabajando en cada uno de los lugares han variado mucho, dependiendo de la liga, del equipo, etcétera? Bueno, yo creo que ha variado mucho de lo que yo tenía entendido como entrenamiento cuando eres muy joven y estás ahí estudiando, que te da la sensación que más o menos pues lo dominas todo y todo eso. De ahí a cuando empiezo a entrenar, ahí noto que no todo lo que sustenta el papel se puede llevar a la práctica. Y luego sí he tenido evoluciones, he tenido personas que me he ido encontrando en el camino pues que han ido modelando mi pensamiento y pues empezando por Óscar, que fue con el que empecé incluso también a trabajar casi en la élite cuando estábamos en el Español y que veía su manera de trabajar pasando por el Barcelona y encontrándome a personas como Joan Bilbao o Paco Seirulo que te dan otra visión y además te abren un abanico diferente a explorar, y por ese abanico pues es por donde mi mente ha ido tirando un poquito más, y en ese camino pues me encuentro a un Paulo Sousa que me da la oportunidad de estar en el fútbol profesional y que viene con una mochila que no tiene nada que ver con la mía, y eso también me enriquece. Yo le aporto una visión del juego y él me aporta su visión del juego, que en terminología, en historia, en análisis es muy diferente a la que yo tengo, pero que creo que nos ayuda mucho a todos a seguir creciendo y a seguir progresando en el proceso de entrenamiento, que como es un proceso, siempre hay un inicio, pero al ser un proceso nunca hay un fin. Sí, un poco ligado a esto que acabas de decir y en ese aprendizaje continuo que has ido teniendo a nivel profesional en los diferentes clubs y con las diferentes personas con las que has compartido, ¿qué importancia le das a la formación continua teórica, ¿sí? La que complementa lo que uno hace en el terreno de juego? Bueno, yo hablo desde mi experiencia, que es lo que yo hago. A mí las experiencias me ayudan a darme cuenta constantemente de que no lo sé todo. Si no, sería súper fácil coger los libros de las federaciones de fútbol, aprender eso y presentarte ante cualquier equipo, en cualquier país, en cualquier momento, con cualquier tipo de jugadores, y eso siempre funcionaría. Entonces la experiencia me ayuda a irme recordando que me falta mucho por aprender. Yo he tenido siempre la inquietud de no acabarme nunca la bibliografía que me sale en un libro por detrás y querer tener un poquito más y un poquito más y un poquito más, y mi formación ha sido siempre continua. Como decía Chesco Spar, yo siempre reservo una parte de mis ingresos cada año para invertir pues eso, en cursos, en libros, en nuevos autores, en estar en ponencias nuevas, en escuchar a gente nueva, en viajar a diferentes países a ver formas de trabajar diferentes. Y me parece esencial si entiendes la vida de esta manera. Puedes entender la vida pues como que este es el conocimiento, una vez que lo he adquirido ya estoy preparado para todo. Entonces ahí vamos a tener más dificultad. ¿Pero crees que se puede convivir o trabajar en el mundo de la élite si uno no entra en el proceso de la formación continua? Creo que no, a pesar de que habría algún hecho que me diría que sí. Creo que un entrenador se puede mantener varios años en la élite sin progresar. Bajo mi punto de vista, cada vez está más cerca de su final. En cambio, una cosa que a mí me ha sorprendido hacia bien cada vez más es que cada año que pasa, los entrenadores que voy conociendo, cada vez los veo, además de más preparados a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel de conocimiento del juego, a nivel de tener la mente mucho más abierta. Además de estar todos mucho más preparados, los veo a todos con muchas más preguntas que respuestas. Hasta ahora, o antes, el entrenador un poquito más tradicional lo sabía todo,
y ahora con casi todos los que yo interactúo, todos están con muchas ganas de preguntarse cosas para aprender más. Sí, incluso podríamos sumar en ese proceso al staff, es decir, cada vez los staff están mejor preparados, ¿no? Sí, sí, además, en una cosa que también que hablamos del curso, que es lo que hemos intentado que pase, ¿no? Que vean que ser entrenador no solo conlleva un trabajo, conlleva muchos a los que es imposible llegar y a los que es necesario ser lo suficientemente humilde como para entender que hay gente que te puede ayudar a ser mejor en áreas que tú o no dominas o directamente no tienes tiempo para dominar. Y ahora, pues bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos la fortuna de ser un staff muy amplio, que nos movemos pues conjuntamente, pero tenemos muchas figuras dentro de un mismo staff. Hay staffs que no se pueden permitir eso, o no han tenido todavía ese proceso de elaboración que hemos ido viviendo nosotros, pero sí, ahora mismo en el staff prácticamente se intenta tener personas para controlar el máximo de cosas para ayudar al deportista. Y para acabar, Víctor, trabajo de imaginación. Si ahora mismo pudieras tener enfrente tuyo a ese Víctor Sánchez que empezaba por los campos de Cataluña y que empezaba a darse cuenta que quería ser entrenador, ¿qué consejo o qué le dirías? Le daría pocos consejos porque como me ha ido bien, en todo lo que me he ido equivocando, me gustaría seguir equivocándome en lo mismo, ¿no? Porque al final es lo que más me ha ayudado a ir creciendo. Sí que a lo mejor lo que más he aprendido en los últimos años, y eso seguramente no tiene nada que ver con ser entrenador y más con ir creciendo personalmente, con la gente que te va rodeando, que vas conociendo y que te va haciendo crecer, es que quizá el miedo en algunos momentos anteriormente me había hecho no seguir progresando, y a lo mejor no ser más asertivo me había hecho no decir cosas que tendría que haber dicho en algún momento, o no haber preguntado más en algún momento teniendo una persona a la que le podía haber sacado mucho más provecho delante mío. Pero la verdad es que estoy muy contento con el proceso que me ha tocado vivir y que he ido escogiendo, y le diría que lo mismo que me ha ido pasando, que vaya aprendiendo de las cosas que podría haber ido haciendo mejor y ojalá siga teniendo errores para ir siguiendo mejorar. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu tiempo y te deseamos muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias.